El anteproyecto de Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes es una normativa concebida con una visión participativa, inclusiva y articulada. Esta iniciativa legislativa reafirma la atención a la niñez y a las juventudes como prioridad en Cuba desde el triunfo de la Revolución y se basa en la Constitución de la República aprobada en 2019, en el que se reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como plenos sujetos de derechos y activos participantes en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las novedades del anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes? ¿En qué sentido fortalecerá el cuidado, la atención y la participación social de estos grupos etarios en Cuba? Justamente sobre el anteproyecto de Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con Yumar Sardiñas González, quien es el director general de Comunicación Institucional del Ministerio de Educación de Cuba, y también con la máster en Ciencias Beatriz Roque Morales, quien es la directora nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros. Placer. Quédese. La invitación está hecha. Estamos hablando en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y luego de la aprobación en julio de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Política de Atención Integral a la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba, ¿por qué la necesidad de un código entonces? Bueno, en julio de 2023 efectivamente se aprobó esta política con 14 objetivos estratégicos y que también tiene un plan de acción sobre los más importantes temas que tienen relación con estas edades, niños, adolescentes y jóvenes. Pero las políticas tienen una durabilidad, una extensión en el tiempo que es mucho más breve y requiere, por supuesto, dentro de todo el proceso de actualización de nuestras normativas, el amplio cronograma legislativo, que el país enfrenta, pues que también el Código de la Niñez y la Juventud, que data de 1986, pues tuviera una renovación en correspondencia con los tiempos que corren, con las características de la sociedad cubana de hoy y por supuesto también con estos 14 objetivos que desde la política se abordan y que tienen que ver con las principales problemáticas que deben ser atendidas en estos grupos etarios. Doctor Yumar, pero ¿cuáles son los principales presupuestos, conceptos que tendrá este nuevo código, este anteproyecto que ya se está debatiendo y que se debate y que se ha sometido a consulta? Bueno, este anteproyecto, al igual que el código anterior, vela por la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero además trae un amplio catálogo de derechos y garantías para velar por por el pleno desarrollo de estos grupos etarios donde entran nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También, bueno, se basa en el humanismo, en la inclusión, en la equidad, como principios esenciales para la sostenibilidad y también para el sano crecimiento y esparcimiento de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Al igual que el código anterior, pues coincide, sigue los preceptos de la Constitución de la República de Cuba, aprobado en el año 2019, también el recién aprobado Código de la Familia, y bueno, todo esto le da una actualidad, una novedad, en correspondencia, como decía mi compañera, con los tiempos que corren en la Cuba de hoy. ¿Cómo se elaboró este código? ¿Quiénes integraron su comisión redactora? ¿Y cuáles fueron los pasos que se tomaron para elaborar el código? Cuando lo vemos, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo está estructurado en capítulos? ¿Cómo es? Bueno, realmente el Ministerio de Educación fue mandatado para la elaboración de esta normativa. Los códigos son leyes de amplio rango, pero evidentemente no podíamos asumirlos solo nosotros, es decir, los maestros, ¿no? Y se crearon un grupo de trabajo temporal, o se creó un grupo de trabajo temporal donde participaron diferentes organismos, organizaciones, asociaciones en la sociedad civil, asociaciones de personas con discapacidad, por ejemplo. Estuvieron también
de manera muy activa participando en la elaboración y ha sido muy valioso la colaboración de todos en esta obra, que más que un resultado del trabajo del Ministerio de Educación ha sido responsabilidad de todos los implicados que han asumido con mucha seriedad esta tarea. Hemos tenido una especial colaboración, y yo creo que es bueno resaltarlo de alguna manera, de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y en particular desde su Defensoría, que nos han estado apoyando de manera muy sostenida en la elaboración de esta normativa, y también es justo decir que organizaciones internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nos ha estado colaborando de manera importante. Es un código que difiere de la ley número 16 en aspectos creo que importantes. En primer lugar, se estructura en 2 libros. Un libro dedicado a los niños y adolescentes y un libro que se destina a las juventudes. En este sentido, no es la primera vez que aparece una normativa de este tipo en nuestro país. La Ley de Procesos, por ejemplo, adopta una estructura similar a esta, y en el libro número 1, destinado a los niños y adolescentes, es importante reconocer no solamente el sólido catálogo de derechos que lo distingue para la protección justamente de derechos, deberes, y también la alusión que se hace a los deberes en estas edades, sino que también tiene un grupo de medidas de protección, un sistema de protección mucho más sólido que lo que establecía el código actuante. Y en este sentido yo creo que es importante en estas edades, mientras que el libro número 2, que se relaciona con las juventudes, promueve un amplio sistema de participación en estas edades para efectivamente lograr que sean los jóvenes activos participantes en la construcción de la sociedad. Yo creo que es importante que se haga esta distinción, en tanto los niños, niñas y adolescentes, aunque son sujetos de derecho, se consideran en una situación especial como personas en desarrollo, como personalidad en desarrollo, mientras que los jóvenes, adultos, al fin y al cabo, pues tienen los deberes y derechos que todos los ciudadanos cubanos desde la Constitución les son reconocidos. Entonces, en este sentido era necesario hacer una distinción, y aunque también se alude a los derechos de los jóvenes en el libro número 2, en el segundo libro de este código, pues evidentemente tiene un mayor peso todo lo que en el sentido de la protección a la infancia y la adolescencia se aborda en este código. Les propongo hacer una pausa en la conversación. Vamos a una segunda ronda de debate en los próximos minutos de un tema tan importante como es la elaboración del anteproyecto de Código de la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes. En minutos volvemos con nuestros invitados. Es un tema de especial importancia para nuestra sociedad cubana. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en Buen Cubano. Por su trascendencia y por lo que representa para el presente y el futuro del país, en Cuba se está elaborando un nuevo código de la niñez, las adolescencias y las juventudes. ¿Cuáles son los principales conceptos? ¿Cuáles son los principales planteamientos? ¿Cuáles, por ejemplo, los límites de las edades para considerar si una persona es un niño, si una persona es un adolescente, si una persona es un joven? Y legalmente, ¿qué posibilitará, qué dará a estos grupos etarios y cómo la sociedad se fortalecerá con este código? Bueno, aquí vale la pena referir que han participado en la elaboración de este código, de este anteproyecto de código de la niñez, adolescencias y juventudes, expertos y especialistas de universidades, centros de investigación, diferentes organismos de la Administración Central del Estado, que también han participado en todos estos análisis, en los debates, y bueno, se ha llegado a importantes consensos como el de definir las edades de estos grupos etarios. Según el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, la primera infancia va a ser desde que el niño nace hasta los 6 años de edad. La niñez va a ser considerada desde los 6 años de edad y hasta los 12 años.
La adolescencia sería desde los 12 años y hasta los 18, y la juventud se establece, según este anteproyecto de código, desde los 18 años y hasta los 30 años de edad. Este es un tema que ha traído mucho debate, se ha intercambiado mucho respecto a definir estos términos de tiempo, o sea, estas edades, y bueno, es algo que todavía se está valorando, se analiza, se están recogiendo criterios para llegar ya a un consenso definitivo. Esto, por supuesto, dentro de las novedades que trae el anteproyecto, como decíamos inicialmente, pues trae un amplio catálogo de derechos y garantías que le va a proporcionar al niño, al adolescente y al joven, pues crecer de manera integral. Por ejemplo, se le dará la posibilidad de que tenga voz propia, y esto se traduce en que tenga mayor participación, a que sea escuchado, a que sus opiniones sean consideradas y tenidas en cuenta a la hora de que los adultos tomen decisiones. Esto es un reclamo que los niños, que los adolescentes y que también los jóvenes han realizado y que también se tienen en cuenta en este anteproyecto. También en este anteproyecto de código se tiene en cuenta, por ejemplo, la participación, el derecho a la participación, no solo en lo que le corresponde en determinados ámbitos, sino en una participación, digamos, más protagónica en lo que tiene que ver con la toma de decisiones que los competen a ellos, y a veces, por ejemplo, los padres toman determinadas decisiones que por los niños, y entonces no se escucha su criterio, lo que piensan. También, como una novedad, se introduce el derecho que tienen los niños a la educación sexual y reproductiva, y hoy, bueno, se pondera que la familia continúe siendo la institución fundamental en la que el niño, el adolescente y el joven adquiera estos niveles de información, pero hoy también se suma a la escuela desde la vía curricular y también desde la extracurricular a formar al estudiante, al niño, al adolescente y al joven en estos temas, pero también a que acuda a otras agencias, a otras instituciones que existen en el contexto en el contexto social, en el contexto de la comunidad, donde él también puede adquirir educación referida a estas temáticas. Y bueno, un grupo de derechos, de garantías, pero también de deberes, porque hoy ratificamos en este Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes el derecho que tienen los estudiantes a la educación gratuita y accesible, a la salud, al medio ambiente sin contaminación. Profesora Beatriz, por ejemplo, usted es la Directora Nacional de Educación Especial. O sea, un concepto que transversaliza su trabajo es la inclusión de niños y niñas en situación, o adolescentes en situación de discapacidad de todo tipo. Por ejemplo, estos nuevos conceptos que en el mundo se utilizan, como la inclusión, la equidad, la equiparación de oportunidades, coménteme un poco cómo están insertadas en el código, y también, por ejemplo, el tema del bullying. Cómo se refleja en el código, y el acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Es importante que el Código de las Familias está en plena coherencia con otras normativas aprobadas en nuestro país. Y hay dos conceptos que se retoman desde el Código de las Familias. Uno es el interés superior del niño y el otro es el concepto de la autonomía progresiva. Es decir, ambos se hacen valer en todas las situaciones que atañen a las niñas, niños y adolescentes, y por supuesto aquellos que están en situación de discapacidad o que conviven en entornos donde hay ambientes vulnerables o de situaciones de vulnerabilidad de cualquier tipo. En este sentido, desde los propios derechos que se reconocen en el Código y también desde el amplio sistema de protección, pues se abordan temáticas como la participación en los entornos digitales, la plena inclusión no solo en el contexto educativo, sino mucho más allá de la institución educativa en sí misma, los derechos a la plena inclusión social de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Pero es importante también que al aspecto de los derechos y en relación con las medidas de protección, no solamente se responsabiliza al Estado, yo creo que esto también es un punto de inflexión con relación al código vigente. No solo se responsabiliza al Estado de estos temas, sino que se responsabiliza también a la familia y a la sociedad en general con el cumplimiento, con el pleno ejercicio del derecho en estas edades. Yo creo que esto es algo que distingue al código y que en los ámbitos de la participación en los entornos digitales o de la propia inclusión social, un aspecto que en nuestro país ha sido tan defendido. En el caso del bullying.
En el caso del bullying es un reclamo de los propios niños, niñas y adolescentes, pues que tenga una respuesta desde este código de la niñez, las adolescencias y las juventudes, porque es un reclamo de nuestros adolescentes, sobre todo una edad muy marcada por, sí, efectivamente, por la violencia escolar, el abuso, y entonces el nuevo código pues protege a estos grupos etarios de cualquier manifestación de violencia, ya sea en el ámbito físico, o sea, en los contextos físicos, como en los contextos virtuales. Por tanto, el código considera todo lo relacionado al ciberacoso, el acoso desde el punto de vista digital, con el uso de frases ofensivas, memes, o sea, un grupo de situaciones que hoy se dan en estos contextos entre los adolescentes, entre los jóvenes, y que también el código se pronuncia en esta dirección. Y bueno, vale también la pena destacar que la escuela se prepara, por supuesto, para enfrentar la parte que le toca en estos escenarios, y también para capacitar a la familia en los modos y las maneras en que tienen que actuar para intervenir este tipo de situaciones. Precisamente me gustaría hacer una pausa en nuestra conversación para conversar sobre la consulta que se realizó del anteproyecto de Código de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud el pasado 4 de abril. ¿Qué resultados se tuvieron? ¿Cuáles fueron las principales opiniones y valoraciones precisamente de estos grupos etarios? Usted sabe que puede contribuir con nuestros temas para debates. Estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ahí esperamos sus valoraciones y sus opiniones. Seguimos hablando en Buen Cubano. ¿Y qué piensan los niños, las niñas y los adolescentes sobre este nuevo código? Hubo una consulta en todas las escuelas, se realizó una consulta previa a esta. ¿Qué piensan? Bueno, efectivamente, desde antes del 4 de abril, este es un tema que se ha venido trabajando en nuestras escuelas por diferentes vías y a través de diferentes actividades. Pero el 4 de abril se realizó una consulta masiva en todas las escuelas del Sistema Nacional de Educación, y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pudieron intercambiar, dialogar sobre lo que consideran respecto a este anteproyecto de código. Y bueno, ellos acogieron, o sea, están acogiendo la idea de manera muy positiva, les parece muy bien, les satisface que exista una normativa, una ley que los proteja, que que vele por el cumplimiento de sus derechos, de sus garantías, aunque tienen sus consideraciones respecto a determinados temas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, nosotros en una de las escuelas, en una de las instituciones que estuvimos, los niños planteaban que están muy satisfechos con que puedan tener acceso al uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, consideran que estos usos de las nuevas tecnologías deben ser supervisados por los adultos, porque en ocasiones los niños se dispersan mucho con el uso excesivo del teléfono móvil, por ejemplo, y eso los hace que se desvirtúen de sus jornadas, de sus tareas de estudio individual, en equipo, que esto a veces les hace que permanezcan mucho tiempo interactuando con el teléfono y no les permite socializar con otros niños, con otras personas, y por tanto ellos consideran que deben tener la supervisión directa de los adultos. Esto, por ejemplo, es algo que nos resultó altamente significativo y que, bueno, estamos en un proceso ahora de consenso y que vamos a valorar junto con otras cuestiones. ¿Y usted, profesora, que ha recorrido el país con el código? Bueno, realmente el Ministerio de Educación organizó un amplio proceso de consultas, como bien decía Yumar, que antecedió el propio 4 de abril, en que de manera masiva en todas las instituciones educativas se hizo una socialización de los principales aspectos del código. Y en la consulta también se convocaron expertos de las universidades en los territorios, miembros de las organizaciones, los organismos, sí, funcionarios de los organismos a este nivel, y fue muy rico este proceso de intercambio
en las provincias, en todas las provincias del país se realizó, y es sorprendente cómo los niños, es decir, a pesar de las cortas edades, pueden hacer valoraciones muy justas y muy claras en función de su edad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando visitamos Granma, que hablábamos de estas medidas de protección que te comentaba al inicio, y los niños, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué ustedes creen que se puede hacer ante una situación que vulnere sus derechos? Y había un niñito pequeñito de 3er grado que me decía, yo creo que lo principal es explicar. A veces las personas no actúan bien porque no saben, porque desconocen y no porque no lo quieran hacer. Y yo decía, bueno, este niño está hablando justamente de lo que la prevención significa y cómo nos tenemos que anticipar y cómo el conocimiento es básico para poder enfrentar las primeras, es decir, los problemas ahí cuando surgen. Y yo le preguntaba, tratando por supuesto, como decimos los cubanos, de poderlo atrapar, ¿no? De cogerlo de atrás hacia adelante. Y me decía, yo le decía, bueno, ¿y si uno le explica y no entienden? Y me respondió, pero con tremendísima claridad, bueno, eso es muy fácil, hay que convencer, porque hay que dar todos los argumentos, porque a veces las personas en la primera oportunidad no lo comprenden todo. Entonces, yo aludo a ese comentario en Granma, porque realmente los niños siempre, Yumar decía, reclaman, pero también tienen claridad sobre los temas que le conciernen, y a veces los adultos no siempre valoramos cuán importante es ese derecho a la escucha que les asiste y que el código refrenda, protege de especial manera. Entonces fue un proceso muy rico con los adultos, por supuesto, porque se hicieron análisis muy profundos también con los adolescentes que cometen hechos que la ley tipifica como delito y cuáles deben ser los tratamientos. Te decía que todas nuestras normas, nuestras normativas, tienen que tener una coherencia legislativa. Y también en este sentido se profundizó desde los implicados, es decir, los órganos del Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, de qué manera en estas edades en que todavía no son adultos es necesario aplicar medidas que, si bien son de carácter administrativo, también están en la protección de estos adolescentes y de los que conviven en sus entornos. Porque situaciones como la violencia tienen en este código también, yo creo que un importante aspecto que se refleja y donde se protege a nuestros niños, no solamente la violencia física, verbal, económica, que también sobre ellos se ejerce cuando se limitan también sus derechos, sino también la violencia por omisión, a veces cuando descuidamos, abandonamos, y que el código muy bien refleja, a diferencia del código actuante, donde a estos aspectos, si bien por supuesto se abordaban, no con la profundidad que se hace en el anteproyecto. Escuchándolos a ustedes, a mí me surge una duda. ¿Está preparada la sociedad cubana, la familia cubana, las escuelas cubanas, las instituciones cubanas para un código como este, transformador, participativo, renovador? ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, efectivamente tenemos que establecer un plan de preparación y de capacitación, no solo a los maestros y a los profesores, sino también a la familia, sobre todo, que es la principal institución donde convergen todos nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Y bueno, es un plan de acción que ya se ha iniciado, o sea, que ha iniciado el Ministerio de Educación, que lo ha hecho en cada una de las escuelas, como decía ahorita, a través de diferentes vías y maneras, pero también se ha desplegado hacia las familias mediante diferentes temas que se han abordado en las escuelas de educación familiar. Y también, por supuesto, estableciendo alianzas con las agencias que existen en los entornos de la comunidad, que también cooperan y que trabajan en función de esta preparación que hoy se tiene que lograr a nivel social también, para lograr el éxito que esperamos con la implementación de este código tan renovador como decías. Ustedes que han estado tan involucrados en la realización del código, del anteproyecto del código, que ya esperan que, bueno, pronto llegue a la Asamblea Nacional y pueda ser discutido y aprobado por ella, si así lo consideran los diputados y diputadas. Me gustaría que, de manera personal, con sus experiencias desde estar al frente de un aula, estar dirigiendo a maestros y estudiantes, ¿qué expectativas tienen ustedes de manera personal con el código? Yo pienso que el código es efectivamente renovador, revolucionario, pero
que está en nuestras manos hacer que efectivamente sea un código vivo, actuante, útil para la mejora de nuestra sociedad. Yumar hacía referencia a todo lo que el Ministerio de Educación está haciendo en materia de preparación en las instituciones educativas, pero no es suficiente. Yo creo que corresponde a todos los organismos de la Administración Central del Estado capacitar a sus funcionarios, a sus especialistas, a sus trabajadores en función de las propuestas que este código hace. Yo creo que es importante mantener también estos espacios donde se comunica, se prepara a la población, se informa. El Instituto de Comunicación Social ha sido un aliado importante del Ministerio de Educación en toda esta promoción de lo que el código significa para el presente y el futuro de nuestra nación. Yo creo que es importante mantener estos espacios de comunicación y los espacios de preparación a lo interno de los organismos y las organizaciones para que realmente podamos hacer efectivo y podamos hacer cumplir lo que la ley propone y debe ser aprobado, por lo tanto va a ser de obligatorio cumplimiento. Y usted, Yumar, muy rápidamente. Bueno, yo pienso que el código va a impactar decididamente en los destinos de la niñez, las adolescencias y las juventudes en nuestro país, y que la escuela, por supuesto, va a tener un rol fundamental. Bueno, nos parece que la escuela será un escenario aliada, por supuesto, con la familia, con la comunidad y con todos estos organismos y organizaciones que también tienen que velar por la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Pues les agradezco mucho a ambos su presencia en nuestro programa En Buen Cubano, y cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular en los próximos meses pueda discutir y someter a votación el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, se estará dotando al país de una nueva norma atemperada, como hemos dicho, al contexto actual y que contribuirá sobre todo a construir el futuro de nuestra nación. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla, y lo hacemos, como siempre, en Buen Cubano.